creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de segundo semestre por Pares TV, el canal de Luján. La editorial que vamos a hacer hoy va a tener que ver con la fuga de capitales y se llama, la editorial le hemos puesto en la película que ya vimos. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque en la Argentina hubo 3 periodos de alto endeudamiento. Comienzo en la década del 70 con la dictadura militar, en la época de Menem, y ahora nuevamente estamos metidos, o nos han metido, en el tercer ciclo de endeudamiento externo. Esto es siempre en la Argentina un problema. ¿Por qué? Porque cada vez que hubo alto endeudamiento, lo que pasa es que la industrialización va para atrás. ¿Por qué decimos que hay un alto endeudamiento? Bueno, las reservas en nuestro país pasaron de 31.000 millones o 30.000 millones el año pasado en un año a 37.000 millones. Esto es, no han crecido casi nada, aún con este nuevo gobierno. Ahora, en el interín, el gobierno del ingeniero Macri ha endeudado a la Argentina en unos 38.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros teníamos 30.000 millones y ahora tenemos 37.000, tal vez las reservas tendrían que haberse duplicado con la cantidad de deuda que tomamos. Sin embargo, solo quedaron en las arcas del Banco Central 7.000 nuevos millones de dólares. ¿Dónde fue a parar el resto? Bueno, existen diferentes formas de fuga de capitales. La fuga de capitales, según el Banco Central en su informe mensual de mercado de cambios, dice que la fuga de capitales ha sido de 31.000 millones de dólares durante estos primeros 10 meses del año. Realmente es una barbaridad en términos de cómo lo vamos a pagar. La Argentina tiene varias formas de salida de capitales. El Banco Central lo que nos dice es que la mayoría ha sido compra de dólares, es decir, lo que se conoce como fuga de capitales es la salida de dólares del circuito productivo, es decir, ingresos que luego no se corresponden a una inversión productiva. Entonces, se han, por un lado, aumentado la venta de dólares, o sea, eso es dinero que puede estar en el colchón o afuera, a través de todos los mecanismos que los bancos internacionales saben de cómo sacar el dinero de los argentinos afuera. Otra parte importante ha ido a parar a turismo, o sea, gastos de turismo en el exterior, lo que el año pasado era el famoso dólar turista, ahora como hay un solo mercado de cambios, es fuga de capitales o dólares que se fueron del país. Y por último, la remisión de utilidades, o sea, las empresas extranjeras que tienen negocios en la Argentina lo que hacen es remitir utilidades y la famosa lluvia de dólares que iba a venir en realidad es una lluvia de dólares del resto del mundo. O sea, la Argentina hoy ha exportado más capitales al exterior que los que han ingresado en términos de inversión extranjera directa. Pero, a ver, me gustaría focalizar en qué pasa con los dólares que ingresan. Esos dólares que ingresan, que no ingresan por más exportaciones, sino que ingresan a partir de la especulación financiera, son los dólares que ingresan al país, al igual que lo pasaba en la época de Menem y en la época de Martínez de Oz, es que ingresan los dólares, se cambian a pesos, esos pesos se ponen a trabajar en la bicicleta financiera a tasas de, por ejemplo, 26%. Entonces, si el tipo de cambio no se mueve mucho, ese 15 pesos, 15,80, después vamos a hablar un poquito de qué pasó con esta subida del dólar en esta semana. Ese dólar que está, como se dice habitualmente, planchado, hace que cualquiera que ingresa
dólares al circuito, los cambia a pesos, los pone a trabajar en la bicicleta financiera en 1 o 2 meses, una vez que el dólar se empieza a devaluar, los vuelve a cambiar a dólares y se los lleva. Esa película la hemos visto varias veces en la Argentina. ¿Qué son las LEBAC? A veces lo charlamos y hoy tengo un minuto más para explicarlo. Bueno, las LEBAC son los instrumentos que utiliza el Banco Central para observar los pesos en el mercado. Cuando ingresan los dólares, aquellos, por ejemplo, exportadores o aquellos bancos que ingresan esos dólares, se les dan pesos. Esos pesos, para no ir al circuito nuevamente a la compra de dólares, el Banco Central lo que hace se llama esterilizarlos o absorberlos. Ahora, para que uno deje esos pesos en un banco o comprando LEBAC o bonos del Tesoro argentino, le tiene que dar un gran interés. Es ese 26% que yo les estoy diciendo, que ahora bajó un poquito, es 25,5%. Con ese dinero, el Banco Central hace que absorber los pesos para que esos pesos no vayan de nuevo a la compra de dólares, por eso el tipo de cambio se mantiene en 15 dólares. Ahora, ¿cuál es el problema para la Argentina? Bueno, acá hay dos problemas. El principal es que esa deuda externa que hemos tomado los argentinos, 38.000 millones de dólares, por supuesto que hay que pagarla en dólares. Pero por el otro lado, lo que se genera en pesos, de deuda interna en pesos, es aproximadamente el doble de la base monetaria. O sea, hay en stock de LEBAC la misma cantidad de pesos que tenemos todos los argentinos en nuestro bolsillo. O sea, la base monetaria es la misma cantidad de stock. O sea, es explosivo. Ahora, ¿qué ha pasado esta semana en términos económicos también? Bueno, ha venido a la Argentina el JP Morgan, que es el principal banco norteamericano. El JP Morgan es un banco en el cual Prat Guy fue funcionario y hoy están viniendo a la Argentina y creo yo que dicen que van a invertir 140 millones de dólares. La verdad que lo van a invertir para dar servicios financieros, no para poner una fábrica en la Argentina. Ahora, lo que nosotros tenemos en esta foto que estamos viendo en pantalla justamente es que vienen aquellos sectores que se pueden llenar los bolsillos con la especulación financiera. Por eso decimos que la película ya lo vimos y la verdad que siempre ha terminado mal. Seguimos en segundo semestre. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Segundo bloque de segundo semestre, ahora con la presencia de Alejandro Schiaffino. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué tal, Ale? El placer enorme de saludarte. Estuviste hace algunas horas nada más dialogando con Carlos Medeiros de la Universidad Federal de Brasil, de Río de Janeiro más puntualmente, y nos trajiste algo de material como para ir compartiendo. Sí, estuvimos charlando con Carlos, es un especialista en integración regional, muy reconocido en Brasil y también en nuestro país. Y queríamos preguntarle, entre otras cosas, cómo ve la Argentina, cómo ve la relación con Brasil, cómo ve nuestra región sudamericana. Y después, también al final del programa, vamos a charlar un poquito sobre el post-Trump. ¿Qué pasó la primera semana con un presidente como Trump elegido ya en Estados Unidos? Si podemos ver la primera parte de la nota. Nosotros estamos interessados en un regionalismo expansivo, un regionalismo que permita a los países crear mercados, descubrir complementariedades, hacer una integración que permita reducir la vulnerabilidad externa de sus economías y su especialización muy centrada en la producción y exportación de bens primários dirigidos a la economía global. Nosotros percebemos a importância do mercado regional como uma forma de diferenciação produtiva. Então, para esta circunstância funcionar positivamente, é necessário que a economia mais grande da região exerça um liderazgo positivo, sendo uma política mais expansiva
e considerando uma ideia muito estritamente mercantilista ou estritamente nacionalista. O sea, a ideia é de o país mais grande crescer e fazer uma possibilidade de indução do seu crescimento e abrir mercados para os países de menor grau de desenvolvimento. E buscar também um mecanismo de financiamento, buscar mecanismo de compensação financeira, buscar mecanismo de cooperação com a infraestrutura. E tudo isso há que fazer um trabalho muito complicado, mas é assim. Se foi assim na União Europeia, quando a União Europeia era mais progressista do que agora, claro. Não é somente centrada na moeda única. Isso, eu creio que o problema da integração sul-americana me parece que é uma possibilidade real. Há experiências interessantes com o Sul, há experiências interessantes com o Mercosul. Creio que é a possibilidade de uma expansão desta área de cooperação. Isto depende somente da decisão dos governos. Se há que ampliar e fazer uma coisa mais generosa do ponto de vista produtivo, regional e social, há que fazer políticas claramente indutoras de isto. Mas esse é um problema que não somente é um problema agora de Brasil. Eu creio que também é um problema da Argentina, porque não se pode ter uma integração desenvolvista se não há estados desenvolvistas. Primera parte de Carlos Medeiros, un especialista en integración, que menciona, Ale, allí en este mano a mano que tuviste hace algunas horas nada más, la importancia del liderazgo de Brasil en Sudamérica y su estrecha relación con Argentina. Bueno, en su momento, ahora hay cambios. También parece que Macri y Temer están bastante cerca, hermanados. Bueno, pero justamente hermanados en una política diferente a la que había en los últimos años. ¿Qué es lo que dice Medeiros? Y que lo dice en varios trabajos. Él le carga la romana más a Brasil que a los demás países del Mercosur, porque él lo que dice es, Brasil es el principal país de nuestra zona y no cumplió el rol de líder o de centro cíclico regional. ¿Qué querría decir esto? Bueno, justamente aquel que es líder en una región lo que tiene que hacer es propulsar el crecimiento de los demás países que son más pequeños. Lo que hace Brasil con la Argentina, con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia, es justamente mantener déficits de nuestros países con Brasil. O sea, nosotros le compramos más a ellos que lo que nosotros les vendemos. Y debería ser justamente al revés, que Brasil empuje el crecimiento de los países menores a partir de una suerte de impulso por el lado comercial. Entonces, pero pasa justamente al revés. Es lo mismo que pasa en Alemania. Alemania está creciendo, no mucho, pero a costa de su periferia. O sea, le vende más que lo que le compra ¿a quién? A Portugal, a Italia, a España. ¿Y cómo compensan los países del sur de Europa ese déficit? Con endeudamiento. ¿Y ese endeudamiento quién se lo dan? Básicamente los bancos alemanes. En este caso, como no hay una moneda común entre la Argentina y Brasil, no hay ese financiamiento cruzado. Pero sí lo que está reclamando Carlos Medeiros en este pedacito que vimos es justamente mayor liderazgo de Brasil cuando lo tenía que hacer. Ahora prácticamente el Mercosur está paralizado tanto por lo que dice Temer como por lo que dice Macri. O sea, es un mayor liderazgo en el último tiempo, por lo menos de Dilma Rousseff, y en estos primeros meses de Temer. Claro, eso es lo que no pasó. No cambió de Rousseff a Temer, digamos. No, te diría que no cambió ni en la época de Lula. Siempre la Argentina, por ejemplo, para hablar de nuestro país, mantuvo déficits comerciales con Brasil. Y los otros países más pequeños del Mercosur también. Y al final tiene una frase que para mí es muy importante, que dice, no puede haber integración regional productiva si no tenés estados desarrollistas. O sea, si no tenés estados que intenten políticas industriales en conjunto, no vas a tener nunca la posibilidad de tener
una integración regional proactiva. Claro. Bueno, vamos a compartir la segunda parte de Carlos Medeiros, otro minuto en el que toca un poco el tema libre mercado, región o Estados Unidos y la Unión Europea. A ver qué nos cuenta Medeiros. Pesimista con las posibilidades de esto. Yo creo porque usted habló bien, el cambio de rumbo de política en Argentina y en Brasil también es mucho más favorable a una idea de que se puede hacer una integración virtuosa por libre mercado con los países centrales, con los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, esto habría una posibilidad de una crisis en el regionalismo que se podría ser más sudamericano, centrado, más político y todo más. Entonces, la dirección es esta. Pero la historia cambia. Es una cosa que está aconteciendo ahora, pero las contradicciones son muy grandes, las posibilidades de crecer inducido por exportaciones a los Estados Unidos o a la Unión Europea no existen eso. La posibilidad de que con esto se pueda hacer más investimento extranjero en nuestras economías, entonces daí un crecimiento maior, me parece también una fantasía. Y aún con los mercados más abiertos del sudeste asiático, como China e India, tampoco sería el motor. Esto también no me parece que haya una posibilidad inmediata, pero yo creo que habría, sí, posibilidades de una negociación mayor si los gobiernos tienen esta voluntad. Crecer por las exportaciones, no, dice Medeiros, o más o menos es lo que pudo interpretar. Sí, él lo que está diciendo es que aún en los momentos donde las exportaciones o el comercio internacional crecía, no alcanzaba ese empuje de crecimiento por las exportaciones para todos nuestros países. También para Brasil, que tiene un mercado interno muy grande. Lo que un poco estaba criticando era esta idea que tiene el gobierno de Macri, también el gobierno de Temer hoy en Brasil, de cambiar el modelo de acumulación de aquel que crecía por la demanda interna, como pasó hasta el año pasado, por uno impulsado por las exportaciones. Él lo que dice es una fantasía pensar que los países como los nuestros, por la cantidad de habitantes que tienen y por las formas de que tiene su mercado interno, de poder derivar el crecimiento desde crecer para adentro a crecer para afuera. Y también dice algo importante en términos de que sería mucho mejor negociar, por ejemplo, con China, si nosotros lo hiciéramos desde la región. O sea, si Mercosur, en bloque, exactamente, pudiera negociar, por ejemplo, aunque sea productos primarios, aceite de soja o pellets de soja, que somos productores importantes, si lo pudiéramos hacer en conjunto los estados miembros de Mercosur con el gobierno chino, sería mucho más redituable para nuestros países porque hasta se podrían poner mejores precios. No sé si eso quedó claro en la exposición de Medeiros. Bueno, vamos a escuchar en un ratito el último fragmento, pero quiero que me expliques para llegar a entender esto. ¿Por qué el gobierno de Macri o de Temer, en este caso, entienden que se puede crecer a partir del incremento de las exportaciones? ¿Por qué lo entienden ellos? ¿Y por qué por allí Medeiros dice, bueno, no es tan así la cuestión? Bueno, porque un poco yo siempre veo que hay un tema del libro de texto. Los libros de texto, en general, aquello que sea crecimiento por mercado interno, los libros de texto se escriben en los países centrales. Bueno, eso se acerca mucho a la palabra populismo. Es una palabra tocada muy peyorativamente por la Academia Económica, digamos, global, y sin embargo, los mejores momentos que han vivido los países latinoamericanos es cuando han crecido a partir de su mercado interno.
cuando vos creces... Consumismo también. Claro, con el incremento del consumo interno, acá hay un tema también que nosotros vivimos estos años, es que cuando el consumo se incrementa año a año persistentemente, aparece la inversión. No es que se reemplace. El gobierno ahora está diciendo, vivieron por arriba de sus posibilidades, gastaban mucho, entonces como gastaban mucho no se ahorraba, ese ahorro no iba a la inversión y entonces la inversión era baja. Al contrario, si vos ahorrás mucho, no va a aparecer la inversión. Va a aparecer la inversión cuando haya más ventas y eso es mayor consumo. Claro, si yo fuese empresario, que lejos estoy de serlo, y no tengo la capacidad, pero lo que uno primero diría, bueno, si se está vendiendo mucho, invierto. Exactamente. Bueno, el gobierno cree que aumentando el ahorro de los argentinos, eso va a recrear la inversión. Lo que recrea la inversión es el consumo, lo vimos hasta el año pasado y hoy tenemos justamente lo contrario, caída del consumo y caída de la inversión. ¿Y qué ahorro? O sea, si todo ha aumentado y probablemente siga aumentando y cada vez cuesta más, ¿qué ahorro? Bueno, hay sectores que siguen ahorrando, por ejemplo, el sector del campo, los sectores financieros, las mineras, las empresas energéticas, con este cambio de timón en la política económica han acumulado muchos pesos que el gobierno piensa que lo van a invertir. Lo que nosotros estamos viendo, y lo vimos en lo que hablamos en el editorial, es que esos pesos se transforman en dólares y se van al exterior, como ha pasado en los 70, en los 90 y ahora parece que estamos en este tercer periodo de sobreendeudamiento argentino. Bueno, pero es bastante lógico, se puede decir. No se puede esperar otra cosa de las multinacionales o de quienes se llevan los mayores dividendos que convertirlo en dólares y llevárselo. Bueno, es un modelo... No sé si juzgarlos por eso. No, la verdad que lo que está diciendo Macri en los últimos días, y ya lo hemos escuchado, es diciendo empresarios tienen que invertir. Ahora, esto es el viejo dicho de que les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, los empresarios contestan con el bolsillo. Van a invertir si hay condiciones, si hay aumento de demanda y si ven que el gobierno puede profundizar este modelo de ajuste. Pareciera que no están dadas las condiciones, principalmente porque está cayendo el mercado interno y la verdad que nadie va a invertir en un país que se está achicando. Bueno, Medeiros en esta última parte va a hablar un poco del cambio de gobierno tanto en Brasil como en Argentina, que trae también aparejado otra visión, un giro en el rumbo. En Argentina no hay propriamente una voluntad de hacer una cosa más firme, la dirección de diversificar la estructura productiva, inducir cosas, intervir más en el mercado. No, eso parece una cosa que las empresas se viren y el gobierno tratará de otras cosas. Entonces, si esto es así para adentro, es así también para la regionalización, es así también para la economía internacional. Pero el comercio internacional es una cosa política. Y hay una avenida muy grande de posibilidades con una expansión de investimentos en infraestructura, una expansión en cooperación científica y tecnológica, sobretudo Brasil e Argentina. Uma ideia de incrementar algumas cadenas produtivas que são importantes, incluso na aeronáutica, mas também na química. Então, há possibilidade, mas há que fazer projetos e colocar financiamento e uma ideia de que podemos hacer cosas juntas y todo más. Esto supone estados desarrollistas que no existen ahora. Entonces, es muy difícil. La imposibilidad. Así que... Bueno, Medeiros parece un tanto pesimista respecto a lo que se viene. Sin embargo, sobre el cierre dice, hay oportunidades. ¿Hay oportunidades? Bueno, siempre hay oportunidades. Él es pesimista en este sentido. Él decía,
si con gobiernos que estaban en la misma sintonía a partir de movimientos progresistas, de centroizquierda, no se pudo lograr esa integración productiva. Porque acá hay que señalar lo siguiente. Una cosa es la integración, digamos, comercial. Yo te vendo, vos me vendés. Pero acá lo que no se logró con el Mercosur es la integración productiva. ¿Qué significa? La integración productiva es que nosotros hagamos cosas juntas. O, por ejemplo, el sector automotriz es el que más está integrado, pero no está integrado porque los dos países nos pusimos de acuerdo, sino que las casas matrices multinacionales dicen, en Brasil se hace tal cosa, en Argentina se hace otra cosa y se comercia, o se hacen tal gama de autos. Lo que está diciendo Medeiros, y es que lo que no conseguimos en el Mercosur, y en algún momento por ahí podíamos charlar, de que sí los primeros acuerdos Argentina-Brasil de Alfonsín y Sarney en la década del 80 tenían muy claro que querían más integración productiva que integración comercial solamente. Y, por ejemplo, Prebisch, que fue un economista argentino, padre de lo que se llama estructuralismo latinoamericano, ya decía que la región podía tener mayor escala si juntaba todos sus mercados internos. En cambio, si vos tenés un mercado interno como el nuestro de 40 millones, no podés tener una fábrica por la escala que debe tener para abastecer solamente nuestro mercado. Y se tendría que tener una escala mayor. Y para tener una escala mayor tendrías que tomar como mercado interno todo el mercado del Mercosur. Eso no se ha logrado. Mantener nuestros mercados internos integrados y tener fábricas, por ejemplo, una fábrica que se hagan autopartes aquí, se ensamblen en Brasil, Brasil se haga otro tipo de autopartes. Lo digo con el sector automotriz, sí, pero también el sector químico, que es muy fuerte en la Argentina y es muy fuerte en el sector en Brasil. También es cierto que nosotros tenemos, hay lo que se llama una integración, unas charlas que son bilaterales, donde nosotros tenemos con Brasil charlas cada 6 meses que no han avanzado mucho en términos, por ejemplo, de satélites espaciales, el término de otro tipo de elementos también de defensa, bueno, que no se han podido desarrollar. Entonces, un poco yo creo que su pesimismo es que como en Brasil tuvimos gobiernos similares en términos de política económica, que menos va a pasar ahora con el problema que tenemos de que los países no son países que están intentando crecer a partir de la industrialización de nuestra región, al contrario, están abriendo sus mercados en un mundo que se está cerrando, ¿no? Eso por ahí, si tenemos un minutito, después charlamos. Sí, porque aquí también se ha mencionado, lo has hecho brevemente en la editorial, lo que se denominó el efecto Trump, que tiene algunas consecuencias en Argentina, en Brasil. ¿Son consecuencias del resultado de las elecciones que se haya devaluado todavía más el peso por sobre el dólar, lo mismo con el real? ¿O se aprovechó eso en realidad y se quiso mostrar que es el efecto Trump, pero en realidad lo que se hizo fue una pequeña nueva devaluación? Bueno, acá vamos a tener dos efectos. Sí, por supuesto que tiene consecuencias, porque también la economía se mueve por expectativas y el haber ganado Trump, y si va a ser lo que dice que va a ser, por ejemplo, cerrar más la economía norteamericana, acá también hay un mito, ¿no? La economía norteamericana no es una economía abierta, abren lo que quieren. Por ejemplo, el sector agropecuario es muy cerrado. La Argentina le puede vender vinos, aceite de limón, pero no le puede vender, por ejemplo, limones frescos. Fíjate qué paradoja, ¿no? Limones frescos que tienen poco valor agregado. Ahora, en la Argentina, en Brasil, en México, que son las principales economías latinoamericanas, ha tenido un impacto en términos que se ha devaluado nuestra moneda. Yo tengo igual una teoría propia, que el gobierno ha dejado deslizar un poco el tipo de cambio, lo ha llevado a 15,80, porque tenía un reclamo puntual de los sectores exportadores que querían aún más rentabilidad. Pensemos que el año pasado el dólar estaba a 8, ¿no? O sea que está el doble ahora. Pero más allá de esto, hay una expectativa de que aumente la tasa de interés y en algunos sectores bancarios norteamericanos han aumentado un poquito la tasa de interés y eso va a traer realmente un problema para el argentino. Primero, que la deuda que tomamos va a ser más cara, porque la deuda que se tomó este año de 38.000, 40.000 millones de dólares es una tasa que no es fija.
es tasa flotante, con lo cual, si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, va a aumentar los intereses de la deuda. Y Creo que no se pide prestado con condiciones fijas, queda sujeto a lo que pase. No, las tasas son variables. La tasa es variable, o sea, hay una tasa que es de base, que es la tasa de los bonos norteamericanos, y a partir de ahí, según el riesgo país, te la aumentan según el riesgo que tengas vos de pagar. Acá se está desarrollando un problema fuerte, yo lo planteaba también al inicio, que es no solamente la deuda que vos tomaste va a ser más cara pagarla porque los intereses van a ser más caros, sino que ahora el gobierno, por eso estaba también la gente del JP Morgan en la Argentina, está diciendo, bueno, antes que aumente, vamos a tomar deuda, o sea que están adelantando la toma de deuda por si aumenta la tasa. Ahora, una vez que aumentó la tasa, después si aumenta, los intereses también van a seguir siendo caros y se hace una bola de nieve imposible de pagar. Entonces, hay problemas para la Argentina, va a haber, porque nos metimos en el mundo financiero justamente cuando las condiciones financieras están cambiando, se está haciendo más caro la liquidez internacional. Y sí tiene un problema muy grave México, que va a ser el país que peor la va a pasar por dos temas. Uno, el muro. No sé si el muro, pero sí pareciera que va a haber expulsiones de mexicanos de nuevo a México. Y por el otro lado, lo que ellos llaman industria, que son armadurías que están en la frontera con Estados Unidos, la maquila, eso, según lo que ha dicho Trump, lo va a intentar frenar, como así también va a tratar de frenar las importaciones desde China. Entonces, vamos a tener un mundo donde Estados Unidos compre menos, pero va a haber otros países que van a producir, que esa mercadería que antes se la venían a Estados Unidos, van a intentar venderlas a otros países. Por ejemplo, México, por ejemplo, China. La Argentina, que es un país que se está abriendo al mundo justamente cuando el mundo se está cerrando, es un país que si no pone alguna traba, si no empieza también a cambiar su forma de administrar el comercio exterior, va a ser posible que esas mercancías vengan a nuestro mercado, deprimiendo aún más el empleo y financiando lo que yo digo siempre, el empleo del resto del mundo. O sea, es un gobierno que defiende más el nuestro y el de Temer también, o sea, los dos países más importantes de Sudamérica, está defendiendo más el empleo extranjero que el de empleo nacional. Cuando los países del mundo, aún los más industrializados como Inglaterra, Estados Unidos, justamente los padres del liberalismo económico están viendo que hay una suerte de desglobalización en términos productivos y lo que dice Trump es que quiere que vuelvan las empresas que se fueron a los países de menores salarios a Estados Unidos con un revival del made in Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, porque siempre lo ha sido, es muy liberal hacia afuera, o por lo menos eso pide. Sin embargo, a la hora de lo interno, tiene muchas restricciones. Sí, en términos, por eso la Argentina es muy competitiva con la economía norteamericana en términos de que nosotros vendemos muchas cosas de lo que ellos hacen. Por ejemplo, vinos, ellos tienen en California muy buenos vinos. También es cierto que la Argentina tiene buenos vinos, Chile también. Ahora, un gobierno como el de Trump, que va a tener los oídos más abiertos al lobby agropecuario norteamericano, puede hacer que nuestras exportaciones, que hoy la Argentina en los primeros 9 meses del año tiene con Estados Unidos un déficit comercial de 2.200 millones, ya es grande. ¿Qué significa? Quiere decir que nosotros le vendemos a ellos por menos de lo que ellos nos exportan a nosotros. Las exportaciones norteamericanas acá son mayores que las nuestras, por eso el déficit comercial con Estados Unidos es de 2.200 millones de dólares. Es el cuarto o quinto destino de nuestras exportaciones, pero también es un gran socio comercial que nos vende todo tipo de bienes industrializados. Nosotros le vendemos biodiesel, aceite de limón, vinos y alguna otra chuchería más, pero no tenemos producciones importantes o grandes exportaciones de bienes con valor agregado. Bueno, ¿y eso cómo se puede llegar a revertir? Eso que vos mencionabas del déficit comercial con Estados Unidos, ¿arrancó en la era Macri? ¿Ya venía igual? ¿Se empeoró desde diciembre esta parte? No, digamos, la Argentina cuando crece necesita
mucha importación de bienes de capital por el proceso de desindustrialización que tuvimos desde la década del 70 hasta ahora. Entonces, eso se revirtió en parte durante los últimos años, pero no tanto como para no necesitar de insumos, bienes de capital, partes y piezas de capital. Entonces, cuando la Argentina crecía, por ejemplo, el déficit con países que nos vendían ese tipo de productos, por ejemplo, Estados Unidos. Ahora, nosotros no podemos compensar ese aumento de las importaciones norteamericanas porque las restricciones que tiene el gobierno norteamericano a los ingresos de los productos argentinos son tan grandes que no podemos ingresar, por ejemplo, decía los limones, carne, que ya habían dicho que íbamos a poder ingresar carne, tampoco se puede hacer. Y ahora con Trump se avisora que será todavía más cerrado, todavía peor para nosotros. Por eso es que están cambiando algunas condiciones de la economía internacional. Un mundo que se va a cerrar más justo cuando la Argentina se está abriendo, lamentablemente, a un mundo que es completamente incierto. Bueno, Ale, gracias. Me dejaste claras varias cuestiones y me parece que a la gente también. Nos reencontramos el próximo jueves a las 22, como siempre, por la pantalla de Pares TV. Sí, nos encontramos el próximo jueves, que también vamos a tener algunas declaraciones de otro economista argentino, Fabián Amico, que vamos a charlar sobre la economía argentina. Estuvimos en Brasil y la próxima vamos a hablar un poquito con otro economista sobre qué piensa del futuro de la economía argentina. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Creo que en el segundo semestre, cuando se hayan normalizado los precios, hayamos salido de los problemas más, digamos, diría yo, mayúsculos. Es que el segundo semestre va a ser absolutamente diferente. Vamos a haber digerido todos los malos tragos que hubo que digerir para salir de una situación crítica. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz.